Hola Gerald, ¿cómo estás? Muy buenas, bien, muy bien. Aquí ya preparados después de José Manuel Sánchez, que es un crack, la verdad. La verdad es que ahora, bueno, Vale. eh, comparto pantalla. Sí, vale, te comparto en breve. Ahí está. Vale, bien. Antes que nada, Gerald, darte las gracias también por tu valiosa aportación, por tu valioso tiempo. Sabemos que ahí en Europa, en España específicamente, está muy difícil la situación por el tema de la pandemia, pero Sí, muchísimas gracias por tu accesibilidad. Y vamos a presentarte un poquito. Él es Gerald Berenguer, tiene un diplomado en fisioterapia, tiene una amplia formación en fisioterapia invasiva como la punción seca, la electrolisis, la neuromodulación, la ecografía, también es osteópata. ¿Sí? También es sí, especialista en fisioterapia deportiva, especialista en fibrólisis diacutánea, eh, tiene más de 12 años en experiencia en torneos con equipos de fútbol sala profesional. Es fundador de la clínica FisioCross, el centro especializado en lesiones de CrossFit y halterofilia, actualmente sí, en Barcelona. Así que muchísimas gracias, Gerald, por tu aportación y vamos a por tu ponencia. perfecto. Muy bien. Pues bueno, primero de todo, agradecer a la organización por haberme invitado a este congreso. Me parece espectacular lo que, vamos, todo lo que estamos viendo, con grandes ponentes como Dani, como Pablo, José Vicente Grau. Bueno, la verdad es que es increíble. Entonces, bueno, yo particularmente darle las gracias también a José Manuel Sánchez y a José Vicente Grau, que son con las personas que más me he formado y los que han guiado un poco mi trabajo estos últimos años. Y bueno, un poquito de esto. Entonces, como has comentado, yo soy fisioterapeuta, especializado actualmente en CrossFit y halterofilia. He estado muchos años trabajando en ITFs de tenis y con jugadores de fútbol sala, pero bueno, decidí al final, me dediqué un poco yo también a realizar CrossFit y me dediqué un poquito más a este tipo de pacientes. Entonces, ya he visto un poquito también lo que ha explicado José Manuel Sánchez. Yo había preparado una parte también de EPI, que bueno, que él lo ha comentado todo ya, o sea que esa parte la obviaremos. Y va a ser un poco mi presentación un poco dinámica, ¿vale? Intentaremos explicar lo que es el CrossFit así muy rápidamente por encima, las lesiones principales que causa, ¿vale? Y el por qué. Y pues, al final haremos un caso clínico que para nosotros es lo que tratamos cada día, que al final es patología de hombro, y a partir de aquí desarrollamos un poquito las técnicas que vamos a ir explicando, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es el CrossFit, no? El CrossFit es un deporte que cada vez está practicando más gente. A ver, voy a quitarme de aquí. Vale. Es un tipo de entrenamiento de ejercicio funcional, ¿vale? Constantemente variado y ejecuciones a alta intensidad. Este concepto está un poco anticuado realmente. Esto es lo que define CrossFit como CrossFit, ¿no? Pero realmente no es un ejercicio funcional. Hay una parte que sí, hay unos ejercicios que sí, pero el CrossFit ha evolucionado muy rápidamente y se ha profesionalizado mucho y cada vez se meten más ejercicios que han dejado de ser funcionales. Esto que nos genera que ha habido en los últimos años un aumento de lesiones en el CrossFit, ¿vale? Antes se comentaba que el CrossFit no era lesivo y cada vez nos estamos encontrando más patología y supongo que todos los que estáis escuchando esta conferencia estaréis totalmente de acuerdo que no paráis cada vez de recibir más patología de CrossFit, o sea, más pacientes con problemas de hombro, con problemas lumbares, es algo que está siendo bastante común. Un segundito. Pues bueno, el origen del CrossFit está en Estados Unidos. Lo inventó Greg Glassman en el 74 y lo inventó porque él estaba dentro de la policía de California y buscó un sistema de entreno que pusiese muy fuerte a los americanos. Y bueno, lo consiguió, la verdad, hizo un super cuerpo de policía y en el año 2000, viendo el éxito que tuvo, decidió patentar la marca CrossFit y ponerle este nombre a esa disciplina deportiva. Y actualmente en el mundo pues hay más de 14.000 boxes expandidos. O sea, es algo impresionante el crecimiento que ha tenido como deporte y bueno, y toda la gente que realmente está practicando CrossFit. Entonces, lo que os comentaba un poquito antes, ¿el CrossFit es el deporte más lesivo? Pues las estadísticas salen de que no. O sea, en Hodman en 2007 hizo un estudio y que en 2017 se volvió a hacer y se vio que el CrossFit de cada 1.000 horas de práctica se lesionaban
o sea, habían 3,1 lesiones. O sea, es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con otros deportes, ¿no? Como puede ser el baloncesto, el fútbol, fútbol americano, en los cuales sí que es verdad que a diferencia del CrossFit, son deportes de impacto, o sea, que hay mucho contacto entre atletas. En cambio, el CrossFit no, el CrossFit es un deporte que está una persona sola en la cual tiene que generar unos tipos de ejercicios, sean gymnastics o sean de halterofilia. Entonces, sí que es real que esta tabla se tendría que volver a actualizar porque sí, la lesión está aumentando. ¿Por qué? Porque se está profesionalizando mucho el CrossFit y esto está haciendo que aumenten las lesiones. Pero tenemos que decir que no es más lesivo que otros deportes. O sea, que era como el gran paradigma que había y eso hay que eliminarlo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las lesiones más comunes que nos encontramos? Que esto al final, todos los que os recibís pacientes de CrossFit, o sea, vais a ver que es lo que recibís en consulta, ¿vale? O sea, este estudio se hizo en 2017 también y vieron que la principal lesión es el hombro y es una realidad. O sea, nosotros en consulta, un 65-70% de los pacientes que vienen de CrossFit es por patología de hombro. Y después la lumbar también es algo muy típico, rodilla y codo. O sea, estos son las patologías que nos encontramos nosotros día a día. Lo otro es raro que lo encontremos. Siempre puede pasar, pero es muy raro. O sea, entonces, bueno, aquí os he puesto un poquito lo que yo me encuentro en mi consulta, ¿vale? La primera es la tendinopatía del supraespinoso, es un porcentaje altísimo y al final, ¿por qué? Porque en CrossFit prácticamente todos los movimientos va a estar implicado el hombro. Tanto en ejercicios de halterofilia, pues habrá mucho movimiento por encima de la cabeza, como en gimnásticos, que al final todo va a ser pues intentar subir, hacer tirones y al final el hombro va a estar en continuo sufrimiento, ¿vale? Dolor lumbar es algo que también nos encontramos mucho. ¿Por qué? O sea, al final, ¿qué pasa? Que hay una afectación en la musculatura erectora de la columna. Mucha gente cuando va a hacer un peso muerto, va a hacer cualquier movimiento de halterofilia, que al final es con muchos kilos, si no hay un buen control motor en esa musculatura, va a haber una afectación, va a aparecer dolor, va a aparecer sensibilización a nivel segmentario y al final esto es algo que nos lo encontramos mucho porque hay cargas muy, muy elevadas. La tendinopatía rotuliana también, porque hay infinidad de sentadillas, o sea, muchas sentadillas en CrossFit. Y después nos encontramos la tendinopatía insercional de los flexores de la muñeca, la famosa conocida como epitrocleitis, ¿vale? O el codo del golfista. ¿Por qué pasa esto? Porque al final hay mucho ejercicio de pull, o sea, hay mucho tirón. Y esto, al final, es lo que os digo. Ahora explicaremos un poco por qué tanta lesión de tendón, ¿no? Pero es algo que es muy recurrente y machacamos bastante todos los tendones cuando realizamos deportes como CrossFit. Esto es un estudio que se hizo en 2016 en el cual podemos ver un poquito los ejercicios, ¿vale? O sea, la incidencia que hay por cada ejercicio, los más importantes están puestos, que se realizan en CrossFit. Si podéis ver, tanto los gymnastics como los de weightlifting, que al final son más o menos es el grueso del CrossFit, lesionan por igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que en sí los ejercicios más lesivos, si os fijáis, van a ser los movimientos por encima de la cabeza con peso. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando levantamos el brazo por encima de la cabeza con mucho peso, hay una pérdida del control motor escapular. Y esto al final nos va a generar lesiones bastante importantes. ¿Por qué tantas lesiones en CrossFit? ¿No? El primero de todo, para mí, o sea, el primer factor principal es la falta de costumbre al tipo de estímulo, ¿vale? Mucha gente pensar que viene de otros deportes al CrossFit. CrossFit es un deporte que es, en plan, no sé qué hacer con mi vida, estoy cansado de ir en bici, estoy cansado de correr, estoy cansado del fútbol, ¿qué hago? Y acaban haciendo CrossFit, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el CrossFit es un deporte súper adictivo, o sea, que engancha mucho al final. ¿Por qué? Porque la intensidad genera unos cambios hormonales en el cuerpo que al final nos genera esa adicción, ¿no? Esas ganas de ir. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona la cual está haciendo un deporte totalmente diferente al CrossFit y pasa a hacer CrossFit, en el cual hay que levantar muchos kilos, en el cual hay que hacer ejercicios gimnásticos que no estábamos acostumbrados, ese intento de aprender rápido los ejercicios nos acaba generando una sobrecarga en el tendón. Y no olvidemos que al final el tendón, tanto por una falta de carga, por un exceso de carga, va a sufrir y el tejido ese se va a ver dañado. Entonces también hay
una multitud de ejercicios diferentes muy técnicos, ¿vale? Esto es un gran hándicap del CrossFit. Pensar que hay 30 ejercicios, 40 de CrossFit, o sea, es un número de ejercicios tan amplio que es imposible por horas llegar a practicarlos bien todos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos un día de clase y nos encontramos en la pizarra un entreno y nos toca un ejercicio que a lo mejor hace un mes que no hemos practicado. Eso es fatal, porque primero, el tendón no está acostumbrado al estímulo este que le vamos a generar con este ejercicio. Y encima es un ejercicio que no lo tenemos técnicamente bien depurado. Y esto, al final, es un hándicap, porque esto nos va a generar una lesión. Y esto es uno de los grandes problemas que tiene el CrossFit. Después, otro grande problema que hay son las cargas elevadas, ¿no? O sea, lo que pongo aquí, amateur o profesional. ¿Qué pasa? Que mucha gente en el CrossFit al final se motiva, va cada día a entrenar, hacemos 2 horas de entreno al día. Y son cargas de trabajo realmente de un profesional, o sea, de una persona profesional, la cual come bien, duerme bien, tiene pues todos sus preparadores físicos, los fisioterapeutas detrás, el médico, tiene un equipo multidisciplinar que va a hacer que esa persona pueda recibir bien esas cargas elevadas. Pero en una persona amateur no, que está trabajando 8 horas al día. Imaginaros, personas que trabajan en ordenador sentada todo el día y de repente se va a hacer 2 horas de CrossFit. Eso para el cuerpo es un shock muy grande y es algo que al final nos va a generar muchas lesiones. Y nos estamos encontrando mucho paciente el cual se cree que puede hacer una rutina de profesional y no lo es. Entonces eso nos va a generar muchas cargas. Entonces, también hay esto es un gran problema que pasa en España, no sé si pasa en el resto de países, ¿vale? Que hay una falta de profesionalidad de algunos entrenadores. Aquí en España la regulación en CrossFit, bueno, no hay regulación directamente. O sea, lo único que tienes que tener para poder dar clases de CrossFit es un título que te dan CrossFit que se llama Level 1. Level 1 es un título que te dan en un fin de semana y ya puedes ser entrenador. Da igual que no tengas titulación universitaria en educación física o que no tengas ningún curso de educación física, es igual. Entonces, ¿qué pasa? Que gente no preparada, gente que no sabe los procesos de carga que tiene un tendón y los procesos de descanso, se ponen a hacer planificaciones, que es el siguiente punto que hemos puesto, más planificaciones. O sea, no puede ser que una persona que no sabe cómo funciona el cuerpo humano planifique un entrenamiento para ponle 100 personas al día. O sea, eso es una barbaridad. Y son cosas que no pueden pasar y se tendrían que eliminar. Y es un gran problema que, por ejemplo, tenemos en España y no sé en el resto de países cómo está este tema. También el atleta de CrossFit tiene un umbral del dolor superior a otros deportistas. Igual que puede ser un boxeador también, que tiene un umbral del dolor superior, un jugador de fútbol americano. Son, al final, deportes en los cuales se aplica tanta intensidad y hay tanta carga de trabajo y tanto segregación hormonal que al final ese cuerpo, el umbral del dolor aumenta. ¿Y qué pasa? Que si nosotros aumentamos este umbral del dolor, estamos entrenando, estamos haciendo las cosas mal, con mala técnica, nos estamos haciendo daño y no nos estamos dando cuenta. Y nos encontramos realmente con este problema viniendo gente a la consulta que lleva un mes de evolución de un dolor de hombro con roturas parciales del supraespinoso, con unas bursitis tremendas, o sea, patologías un poco, o sea, graves para el tiempo de ejecución que llevan haciendo ese deporte, ¿vale? Y otro factor que nos encontramos es la limitación de movilidad. CrossFit es un deporte que necesita mucha movilidad. O sea, necesitamos mucha movilidad de hombro, mucha movilidad de columna dorsal, de cadera y de tobillo, es lo principal. ¿Y qué pasa? Que hay mucha rigidez. Venimos de otros deportes, como el fútbol, el cual nos genera rigidez, de ciclismo, de muchos deportes los cuales nos van a generar tanta rigidez en el cuerpo que al final no vamos a poder realizar bien los movimientos, vamos a aumentar las cargas articulares y vamos a acabar también fastidiando el tendón. Entonces, factores de riesgo los podemos dividir en dos, ¿vale? Factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, ¿vale? Los intrínsecos, pues que hayan prominencias óseas, ¿vale? Que nos estén afectando a nivel articular y que al final generen una compresión en el tendón. Desequilibrio muscular es agonista y antagonista. Esto es algo que nos encontramos bastante cuando hay problemas, o sea, cuando trabajamos con gente que realiza pesas, que realiza crossfit, ¿no? Halterofilia, que al final muchas veces se generan descompensaciones por malas planificaciones, lo que habíamos comentado antes. La edad, ¿vale? El sexo también es importante. La genética, el sobrepeso. El sobrepeso, vamos, para mí es vital. Yo que me dedico mucho al tema del CrossFit y vamos a CrossFit, vamos a gimnasios a ver cómo entrenan,
ver a gente realmente con sobrepeso hacer ejercicios que no deberían hacer por su peso es algo que los entrenadores se tendrán que encargar de cambiar el entreno y adaptárselo, ¿vale? Porque todo se puede adaptar en CrossFit, pero no lo hacen y al final esto acaba generando unas cargas demasiado elevadas, ¿vale? Y bueno, otras condiciones médicas que puede tener el atleta. Como factores extrínsecos, la mala planificación del entrenamiento, lo que comentábamos todo el rato, ¿vale? Todo el rato es lo mismo al final. Tiempos, progresiones, las superficies duras, tiempos de descanso. O sea, son cosas que nos estamos dando cuenta que en CrossFit no se respetan, ¿vale? Y esto es algo que tiene que haber un cambio, si no, bueno, va a seguir evolucionando como un deporte lesivo y la fama que va a ir ganando va a ser negativa. Después también la falta de aclimatación, ¿vale? Cambios de ambiente frío a calor, por la pérdida de agua y minerales que genera una incidencia directa sobre el colágeno. Esto sobre todo nos pasa en deportistas más de élite, o sea, gente que entrena en un clima, se va a otro, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? A la hora de la preparación física del atleta, que se hidrate muy bien. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos deportistas de élite. Y el mecanismo de almacenamiento y liberación de energía del tendón de forma repetitiva, ¿vale? Junto a la compresión son los factores claves de la aparición de tendinopatías. Esto al final es el mecanismo que tiene un tendón para lesionarse, y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta y que los entrenadores de CrossFit deberían tener en cuenta y no están teniendo. Si os fijáis, al final todo recae sobre lo mismo, sobre malas planificaciones, sobre exceso de cargas en esos tendones y no respetar la fase de recuperación del tendón. Entonces, una vez que vamos a diagnosticar una tendinopatía, ¿no? Es importante, muy importante, saber que una tendinopatía nos va a generar dolor, eso es lo primero, nos va a generar incapacidad funcional y alteración en el patrón del motor muscular. Son 3 puntos muy importantes que sí o sí, cuando venga nuestro paciente a la consulta, tenemos que tratar y no nos lo podemos dejar, ¿vale? Para esto, importantísimo, lo primero siempre es una buena anamnesis, o sea, es vital. Ya sé que mucha gente le da pereza, es un punto que intentamos pasar muy rápido, pero es para mí súper importante porque la cosa de información que le podemos sacar a esa persona es increíble. O sea, ellos mismos nos van a explicar qué le está pasando a esa persona. Entonces, perdamos un poquito de tiempo en ese punto porque es muy importante. Después realizar una buena exploración física, con test ortopédicos, ¿vale? Patrones de movimiento, test neurofuncionales, ¿vale? Para hacer una evaluación de conectividad del sistema nervioso, ¿vale? Este punto va a ser muy importante también. Valorar los nervotomos, la ecografía, ¿vale? Y el estudio electromiográfico. Los test ortopédicos. Test ortopédicos nos servirán como guía para tener una idea más clara a la hora de realizar un diagnóstico diferencial, ¿vale? Pero no nos tenemos que quedar solo con el resultado de este tipo de test, ya que no son por sí solos, o sea, son muy poco fiables. ¿Por qué digo que son poco fiables? A mí me vienen pacientes los cuales, por ejemplo, les cuesta levantar el brazo. No tiene mucho sentido que yo les haga un test de Job, un Yoku, un Yergason, porque al final, por más test que yo le haga de esa cintura escapular, van a dar positivos. Entonces, a mí no me va a acabar de dar realmente una información fiable, ¿vale? Pero sí que los tenemos que hacer porque a veces nos pueden llegar a guiar. Pero yo no son los test que a mí me dan más información. Patrón de movimiento. Esto es súper importante, ¿vale? Será muy importante valorar tanto los patrones de movimiento básicos como los patrones de movimiento de su deporte, el cual le está generando el dolor, ¿vale? Esto al final es tanto el básico, o sea, ahora os pondré un vídeo, ¿vale? Que nosotros utilizamos mucho un test que nos enseñó José Vicente Grau, que, bueno, hice la ponencia el otro día, y que, bueno, lo hemos hecho nuestro también y nos encanta porque nos da, o sea, muchísima información, ¿vale? El test aquí, ahora veis el vídeo, ¿vale? Vale, aquí podéis ver cómo subimos los brazos, ¿vale? Les decimos que los junte arriba y los vuelve a bajar, ¿vale? Primero empezamos haciendo el test lento y valoramos la balanza escapular, ¿vale? Cómo se abre, cómo se cierra, ¿vale? Entonces, cuando ya llevamos un rato viendo un poco el movimiento escapular, lo que le hacemos es realizar el test rápidamente, ¿vale? O sea, que aumente el ritmo para entrar en fatiga. Muchas veces, o sea, si no entramos en fatiga, el músculo va a actuar bien, pero en fatiga va a acabar fallando, como podéis ver en el vídeo, la escápula derecha, que se nos va más hacia afuera, ¿vale? Esto va a ser importante en CrossFit, ¿por qué? Porque CrossFit es un deporte en el cual se trabaja prácticamente siempre en fatiga. Nosotros cuando hacemos un WOD de CrossFit, ponemos el crono a 0
Y cuando ponemos el crono a 0 es, venga, nos tiramos hacia adelante, a tope, con todos los ejercicios que haya. Rápido entramos en fatiga. Si nosotros no conseguimos en fatiga realizar un buen control motor, va a aparecer patología también, ¿vale? Entonces, este tipo de test nos interesa hacerlo lento, pero también rápido, para entrar en fatiga y ver exactamente qué le está pasando a esa escápula. También los test neurofuncionales, ¿vale? Los test neurofuncionales es algo que utilizamos muchísimo, o sea, todos los pacientes hacemos test neurofuncional. ¿Por qué? Porque nos aportan información de mucho valor, a pesar de ser una evaluación subjetiva, ¿vale? Y siempre comparemos un lado afecto con el lado sano. Realmente es muy subjetiva la valoración, porque es una valoración que nosotros vamos a notar con el paciente, pero nos va a dar más información de la que os creéis. Al final va a haber mucha diferencia entre el lado afecto y el lado sano. Y esto nos va a dar, pues, por ejemplo, valoramos un hombro, ¿no? Por ejemplo, el nervio axilar, que sale de C5 a C6, y le haremos hacer una BD, ¿vale? Contrarresistida. Haremos primero el lado sano, después haremos el lado afecto, ¿vale? Y ahí compararemos la fuerza que nos aplica la persona. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener, o sea, al paciente le explicamos que lo que tiene que hacer es mantener el brazo en esa posición y nosotros le haremos una fuerza y no tener que dejar que le ganemos ni que ella nos gane a nosotros, ¿vale? Si nosotros aplicamos más fuerza, el paciente va a aplicar más fuerza. Y esto nos va a dar una información de si este nervio está conduciendo bien, ¿vale? Y incluso si tiene un problema de sensibilización central, ¿vale? En este caso, nervio axilar a nivel de C5, C6, ¿vale? Aquí tenéis un test que le haríamos para el nervio supraescapular, en el cual le pedimos rotación externa de hombro, ¿vale? Para valorar el nervio pectoral lateral y medial, pues este test es muy significativo, ¿vale? Que al final lo que le vamos a hacer es realizar una aducción, ¿vale? En 90 grados de flexión de la región humeral. Aquí podemos valorar el nervio torácico largo, ¿vale? Que al final vamos a pedir una antepulsión, ¿vale? Del hombro para contraer el serrato anterior y ver cómo está conduciendo este torácico largo, ¿vale? Y también un test muy importante de hombro para nosotros va a ser el nervio accesorio espinal, ¿vale? Que lo valoraremos para el trapecio superior en esta posición, ¿vale? En sedestación. Para el trapecio medio le pediremos en esta angulación y para el trapecio inferior en esta angulación, ¿vale? Para poder valorar el test. Después valoraremos también los nervotomos, ¿vale? La sensibilización o facilitación metamérica es un estado de excitación aumentado que asienta un nivel o varios niveles metaméricos, ¿vale? Puede estar organizado por un bombardeo oferente crónico o uno o varios niveles de los elementos metaméricos. Nosotros, en la clínica, cuando valoramos a nivel de nervotomos, los que más nos quedamos normalmente son con estos tres, ¿vale? El dermatoma, con el miotoma y el esclerotoma. Si vemos que de los tres, dos nos van a dar positivos, para nosotros ya consideramos que tienen realmente una sensibilización central. Entonces, no solo vamos a tratar el nervio periférico como tal, sino que vamos a tratar también su segmento vertebral de donde sale su raíz nerviosa, ¿vale? La ecografía, ¿vale? La ecografía para nosotros es un medio súper importante de diagnóstico, ¿vale? Es una herramienta imprescindible en la fisioterapia del deporte. Nos permite tener una visión objetiva del estado del tejido. Y sí que es real, ¿vale? O sea, no siempre el síntoma va a estar relacionado con el tejido, ¿vale? Esto no nos tenemos que dejar guiar por la imagen solo, pero sí que nos va a dar muchísima información, ¿vale? La imagen que veis aquí, en la derecha, es de un epicóndilo, ¿vale? El tendón de los extensores, y podéis ver una neovascularización, ¿vale? Esta neovascularización normalmente coincide que el paciente te comenta que tiene mucho dolor. Y ya nos va a dar bastante información de que ese tratamiento, pues, son pacientes que al final responden peor a un tratamiento que un paciente que no tiene tanta neovascularización. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Que ahora hay una tendencia bastante a ir un poco en contra, ¿no?, de lo que es la prueba de imagen, pero para nosotros, yo creo que es básica la prueba de imagen para nosotros. Entonces, ¿qué nos permite también esto? Poder realizar un seguimiento del paciente. Yo, todos mis pacientes, cuando vienen, yo grabo las imágenes para poder ver una evolución. Sí que es algo que al paciente le tenemos que dejar claro, porque muchas veces vienen, enséñame la ecografía de la semana pasada. No podemos basarnos en una mejora solo con la imagen. Para mí es mucho más importante la mejora de la sintomatología que no de la imagen. Y esto es algo que al paciente se le tiene que transmitir para que no se quede solo con esto. Pero a mí personalmente sí que me gusta tener un registro de las sesiones para un poco yo
poder también apreciar en algún momento algún cambio del tejido. Y, bueno, lo que os he comentado, la neovascularización, ¿vale? Que es de mal pronóstico y esto se genera porque al final hay una inervación aberrante del tejido. Por eso también muchas veces cuando encontramos neovascularización son pacientes que están bastante doloridos. La electromiografía, ¿vale? Es algo que utilizamos nosotros bastante. ¿Esto que nos permite objetivar? La actividad muscular de manera muy específica, ¿vale? Esto, la imagen que veis aquí, ¿vale? Es una electromiografía de superficie, que esto al final se colocan los parches, los músculos que queremos valorar, y esto nos va a dar unos gráficos que para nosotros son muy significativos, ¿vale? Podemos comparar grupos musculares de forma unilateral o bilateral, ¿vale? Yo puedo decir, pues comparo un supraespinoso con la activación del supraespinoso con la activación del trapecio, fibras inferiores, o, por ejemplo, comparar dos trapecios, y esto nos va a dar mucha información. Podemos hacer valoraciones dinámicas de movimientos deportivos y también podemos valorar objetivo el control motor. Aparte, como valoración, nosotros aquí también lo utilizamos como tratamiento, porque al final tú puedes decirle al paciente cómo tiene que contraer el músculo cuando tiene una inactividad muscular. Es increíble, o sea, se ven unos cambios espectaculares en gráfica. O sea, yo le digo, ves la gráfica rosa, ¿vale? Que corresponde al infraespinoso, intentamos subirla, ¿vale? Y se puede ver cómo la persona contrae ese infraespinoso cuando a lo mejor no tenía una buena contracción. Entonces, es una herramienta muy buena, tanto como diagnóstico como tratamiento. Y bueno, y todo esto que nos permite, si juntamos al final la anamnesis con todas estas pruebas diagnósticas que hemos realizado, pues todas esas pruebas con un buen razonamiento clínico nos va a dejar definir un buen diagnóstico y marcar una línea de tratamiento. ¿Vale? Y con una línea de tratamiento, ¿en qué sentido? Que esto ya ha comentado también José Manuel Sánchez, ¿vale? Darle un enfoque biológico, un enfoque neurofuncional, ¿vale? Y de control de cargas. Y con la aplicación de la fisioterapia invasiva, que al final es el curso, va sobre esto, ¿vale? Este congreso va sobre esto. ¿Qué conseguimos? Con la aplicación de fisioterapia invasiva podremos abordar el enfoque biológico y el enfoque neurofuncional. O sea, ya tenemos dos de los enfoques que vamos a poder tratar con esta fisioterapia invasiva. ¿A través de qué? De EPI, ¿vale? De neuromodulación percutánea y neuromodulación galvánica, que ahora mismo nosotros en clínica, de lo que es fisioterapia invasiva, es lo que más estamos utilizando, ¿vale? Nos está dando unos efectos espectaculares. O sea, la verdad es que hay un antes y un después en la fisioterapia, después de lo que son este tipo de técnicas. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de la fisioterapia invasiva para nosotros? Pues al final, que es una técnica muy precisa, ¿vale? O sea, nosotros, es lo que el vídeo que ha enseñado antes José Manuel Sánchez, ¿no? Que podía ir dentro de la bursa, incluso doblar la aguja dentro de la bursa. Eso es increíble. O sea, poder realizar ese tipo de técnicas con una aguja dentro del tejido, ecoguiado siempre, el efecto va a ser espectacular. O sea, mucho más que si nosotros intentamos acceder a ese tejido externamente. O sea, es imposible llegar a generar el mismo efecto, ¿vale? Y podemos llegar a mucha más profundidad, o sea, que con las manos. Entonces, es muy enriquecedor. También tiene una riqueza en los reflejos que activa, o sea, tienen reacciones en cadena, estabilidad en los cambios que produce y es una técnica que al final es rápida. O sea, los efectos son rápidos y acortamos bastante los tiempos de tratamiento también. Entonces, yo ahora, con todo esto, os voy a explicar un caso clínico, ¿vale? Vamos a hacer la aplicación de una patología de hombro, que es lo que yo me encuentro más en consulta. He intentado, ya que todos los ponentes que han ido hasta ahora han hecho mucha teoría, ¿no? Como Pablo explicó muy bien todo lo que es la EPI, José Vicente Grau sobre neuromodulación, José Manuel Sánchez hoy ha hecho una clase magistral de EPI, como siempre, pues vamos a intentar hacer un caso más práctico, ¿vale? En el cual, para los que estéis interesados en patología de hombro en CrossFit, veáis un caso real, ¿vale? Pues por ejemplo, este caso es una mujer de 28 años, practicante de CrossFit desde hace 6 años, la cual apareció un dolor en la zona anterior del hombro derecho hace 2 años. El dolor se lo reproduce al realizar cualquier gesto con rotación externa, ¿vale? Tanto activo simple como contrarresistido. Los test ortopédicos no son significativos en este caso, ya que prácticamente cualquier movimiento contrarresistido le genera dolor o molestia, y durante un año le realizaron terapia manual, punción seca, fue a fisios, osteópatas, a médicos, fue de todo, sin observarse ningún tipo de cambio en su sintomatología. Los movimientos de su deporte que le producían el dolor son el snatch, ¿vale? Los ring dips
y cualquier movimiento gimnástico donde implique mantenerse colgado en una barra, ¿vale? Los que no sepáis un poquito qué tipo de ejercicios son, ¿vale? Aquí los podéis ver. El primero, ¿vale? Que veréis el vídeo, es un snatch, ¿vale? En el cual es un movimiento de halterofilia que levantamos la barra, ¿vale? Y hacemos haciendo una rotación externa muy rápida, balística, nos ponemos la pesa encima de la cabeza, ¿vale? Este es uno de los movimientos más agresivos que hay en CrossFit y que más lesiones nos está dando. El otro movimiento que le dolía a la paciente era el ring dip, ¿vale? Que es este ejercicio. Al final aquí hay una gran compresión a nivel de articulación acromioclavicular y era muy, muy doloroso para ella también. Y ejercicios gimnásticos, ¿vale? Los cuales podéis ver en este caso, ¿vale? Esto se llama butterfly, ¿vale? El butterfly es un movimiento rotatorio que nos facilita al final realizar dominadas o pull-ups mucho más rápido, ¿vale? ¿Qué le pasa a este movimiento? ¿Vale? Que si observáis, ¿vale? Es un movimiento casi de cizalla que se está generando ahí en la articulación. Este movimiento, a la que hay algo de dolor de hombro, es imposible de realizar, ¿vale? Entonces, valoración neurofuncional, ¿vale? Observamos en esta persona afectación al realizar la rotación externa contrarresistida, indicándonos afectación del nervio supraescapular del lado derecho. También podemos observar, al pedirle una BD activa de los dos brazos, cómo la báscula escapular derecha presenta una disfunción del movimiento, incluso al darse al final del recorrido, indicándonos un problema a nivel del nervio torácico y probablemente del nervio espinal. Resto de la exploración dentro de la normalidad, ¿vale? La evaluación de movimiento escapular en el pull-up estricto, ¿vale? Aquí veréis, explicaré muy bien en este vídeo, en esta escápula, ¿vale? En la escápula derecha respecto a la izquierda, cómo tiene cero control, ¿vale? Cero control motor, o sea, se va totalmente al realizar la dominada, ¿vale? Si lo veis, mirar cómo se abre esa escápula derecha, ¿vale? Lo volvemos a poner para que lo veáis, mirad la escápula derecha cómo se va, o sea, pierde totalmente el control tanto del trapecio de las fibras inferiores como una mala estabilización del serrato, ¿vale? La valoración ecográfica que le hicimos a esta paciente, ¿vale? ¿Qué vimos? Tendinopatía del supraespinoso con rotura intratendón, ¿vale? Que podéis ver aquí el gap, ¿vale? Aparte de la ecografía, también se diagnosticó con resonancia magnética y coincidió en el diagnóstico. Y una bursitis subdeltoidea y subacromial del tendón del supraespinoso, ¿vale? Que podríais ver, apreciar aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Y podemos apreciar también en esta zona de aquí, ¿vale? La evaluación electromiográfica que le hicimos. Volvamos a poner una de las gráficas que fue más significativa, ¿vale? Que lo que hicimos es valorar trapecio superior derecho con trapecio superior izquierdo realizando rotación externa. ¿Qué pasa? ¿Por qué queremos valorar esto? Porque nosotros cuando realizamos un movimiento de rotación externa, ¿vale? En CrossFit realizamos mucho, y es nuevamente el patrón más lesional, tenemos que encontrar una activación más grande, o sea, una activación grande del infraespinoso y poca contracción del trapecio, ¿vale? Y si veis en esta gráfica, ¿vale? Que es su gráfica, si observáis el trapecio superior izquierdo, que es la línea azul, ¿vale? En el brazo sano, veis que hay poca activación en la rotación externa. En cambio, cuando lo realizamos en el trapecio superior derecho, mirad la activación que genera. O sea, esto es increíble. O sea, claro, imaginad la información que nosotros recibimos de la evaluación electromiográfica al ver que el trapecio superior se contrae una barbaridad realizando la rotación externa ya en isométrico. Imaginaros esto, si esto era en reposo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un entrenamiento de CrossFit en el cual hay fatiga? ¿Vale? Esto se va a disparar exponencialmente. Y si sumamos a esto, a ver la actividad que tenía ella, tanto en el test de movilidad como en la dominada estricta, bueno, es que tenemos que entender que tenga el hombro como lo tiene. Entonces, un poco esto. Esto nos ha permitido, ¿vale? Definir pues un tratamiento. Teniendo en claro, igualmente lo mismo que hemos dicho antes, el enfoque biológico, el enfoque neurofuncional y el control de cargas, ¿vale? Entonces, nosotros que empezamos haciendo a esta paciente, terapia manual, ¿vale? Nosotros no tenemos que olvidar que al final la terapia manual es una parte básica de nuestro tratamiento. O sea, nosotros lo tenemos claro que por más que intentemos evolucionar con otras técnicas, la terapia manual es nuestra base
y también tiene un poder neuromodulador muy grande la terapia manual, entonces nunca nos tenemos que olvidar. Y en este caso, ¿vale? En el caso de este paciente, ¿qué es lo más importante? ¿No? Pues trabajar todas las articulaciones que hay en el hombro. La articulación escapulotorácica, la articulación glenohumeral, la esternoclavicular, la cronoclavicular y lo más importante para mí, el trabajo de la extensión de columna dorsal, ¿vale? ¿Por qué nos interesa tanto el trabajo de columna dorsal? Pues por varias cosas. Primero, porque nosotros al realizar un movimiento de flexión de la glenohumeral, al final el movimiento escapular va a necesitar una extensión de esta columna dorsal para poder tener más movilidad. Nos encontramos mucho que la gente que más problemas de hombro tiene son gente que tiene, por ejemplo, hipercifosis, o sea, que tienen una columna dorsal que tiene poca capacidad de extensión. Entonces, va a ser súper importante elastificar muy bien toda esa zona dorsal. ¿Pero por qué otro motivo nos interesa también trabajar esto? Pues para estimular también, al final, todo lo que es el sistema nervioso simpático. De T2 a T8, al final pensar que, bueno, como ya se han dicho también los otros ponentes y todo, o sea, si generamos una estimulación aquí, vamos a favorecer la vascularización de esa extremidad superior. Entonces, para nosotros es importantísimo que si manualmente también podemos trabajar y generar un estímulo aquí, pues aún va a ser el estímulo más enriquecedor, ¿vale? Entonces es muy importante que trabajemos toda esta columna dorsal, tanto por un tema de movilidad, por un tema de hacer que las técnicas que haremos a posteriori aún sean más efectivas, ¿vale? La diatermia, nosotros utilizamos bastante diatermia, ¿vale? ¿Por qué utilizamos diatermia? Porque al final conseguimos una relajación de los tejidos, un aumento de la vascularización, que continuamos aumentando la vascularización, o sea, es súper importante. Aumento de la permeabilidad celular, aumento del metabolismo celular y cambios en el trofismo de los tejidos, ¿vale? Es una técnica que nosotros utilizamos bastante y que la verdad es que nos está dando muy buenos resultados combinado, pues después con terapias como EPI, como neuromodulación percutánea. O sea, al final, la integración de todas estas técnicas nos va a hacer ser más efectivos aún. ¿Vale? Y tratamiento con EPI. ¿Qué hacíamos con esta paciente? Os hemos puesto un poco el protocolo que nosotros le hacíamos a esta paciente. Eso es un protocolo que le hicimos a ella, ¿vale? Pero esto no sirve para todo el mundo. Para pensar que al final cada paciente es un mundo y a cada paciente, según nuestro razonamiento clínico, vamos a tener que aplicarle la EPI de una manera o de otra, ¿vale? Y como explica José Manuel Sánchez, o sea, al final la EPI ha evolucionado mucho y no paramos de cambiar. O sea, nosotros cada vez que hacemos, o sea, que existe una formación de EPI con José Manuel Sánchez o con José Vicente Grau, con Luis Baños, al final, cada esto nos llevamos algo que va marcando la diferencia y va mejorando nuestro entrenamiento, ¿vale? En el caso de esta paciente, aplicamos EPI a 3 miliamperios durante 3 segundos, colocando 3 agujas en la zona de lesión del tendón del supraespinoso, ¿vale? Nos vamos a la zona del gap y 3 agujas en la zona de inflamación de la bursa. Aparte de eso, cada vez que yo introduzco una aguja, voy haciendo estímulos con el PICA, ¿vale? Que bueno, José Manuel Sánchez ya os ha explicado un poquito en qué consistía el PICA. Dejaremos colocadas esas 6 agujas anteriormente descritas y realizaremos la aplicación de microepi durante 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Tanto el proceso de la aplicación de la EPI a 3 miliamperios como durante la realización de microepi iremos aplicando PICAS, ¿vale? Vamos a generar al final con el PICAS una desensibilización muy grande, nos va a permitir aumentar incluso más la C acumulada en ese tejido, que en tejidos tan dañados como el que habéis visto del tendón supraespinoso va a necesitar, o sea, va a necesitar una CA muy elevada para poder realmente generar unos cambios en ese tejido y ver una evolución, ¿vale? La microepi también se aplicará sin dolor. O sea, siempre tenemos que ir jugando un poquito con la tolerancia al dolor del paciente, ¿vale? Si hay un momento que le duele demasiado, lo bajamos, no pasa nada. Tenemos tiempo de ir subiendo, ¿vale? Durante esos 20 minutos iremos realizando unas pirámides, que esto no os lo ha explicado José Manuel Sánchez, ¿vale? Pero al final lo que hacemos es subir la máquina, ¿vale? A ir subiendo los miliamperios mucho y bajarlos, ¿vale? ¿Esto que va a generar que vayamos desensibilizando la zona y podemos ir acumulando más CEA, que al final es lo que nos interesa, ¿vale? Es ideal trabajar con una intensidad más o menos de 0,5 por cada aguja, ¿vale? Entonces aquí veis esta paciente, ¿vale? La que os comentaba. Aquí tiene colocadas las agujas de la microepi, ¿vale? Y bueno, aquí veis otra aguja, que esto es la estimulación del torácico largo en el caso de esta paciente. Y bueno, aquí podéis ver un poco lo que comentaba antes José Manuel Sánchez, ¿vale? Que podemos ser súper precisos. Al final, esta es una de las agujas que le pusimos, que va justo en la zona de la bursa
Y claro, esto es lo que nos permite la ecografía, ser súper precisos. O sea, más precisos ya, imposible. O sea que importantísimo realizar esta técnica ecoguiada. ¿Vale? Ahora aquí, bueno, os explicaba un poquito en qué consiste la EPI, pero esto lo pasaremos porque es exactamente lo mismo que nos ha explicado José Manuel Sánchez, ¿vale? Entonces, un poquito los objetivos, la importancia de, bueno, que la EPI no genera temperatura, ¿vale? Que es importante que el tejido esté bien hidratado, un poquito todo lo que ha explicado él. Esto para mí también es muy importante, ¿vale? O sea, a veces nos vienen pacientes los cuales tienen varios gaps, ¿no? O sea, y no sabemos en plan qué tratar porque vemos que hay demasiado tejido afectado y realmente no todo ese tejido afectado va a tener capacidad de curación, ¿vale? Entonces, el sistema de PICAS que creó Juan Manuel Sánchez con la nueva máquina de EPI nos da esta posibilidad, ¿vale? De cuantificar las zonas del tendón con más, o sea, las que más capacidad tienen de curar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros vamos con la aguja, ¿vale? Pondríamos la aguja aquí, daríamos un pico de carga y le preguntamos al paciente de 0 a 10 cuál ha sido su dolor, ¿vale? Que nos dice 2, vale, pues probamos otra zona que nosotros creemos que puede estar lesionada. Y así vamos trabajando las zonas que nosotros creemos que realmente están afectadas o puede generar la patología. En este caso, por ejemplo, aquí que vemos esta zona de 9 sobre 10, pues sería la zona que prioritariamente iríamos a tratar. Si viésemos otra zona que también creemos que se tiene que tratar, por ejemplo, que hubiese aquí un 7 sobre 10, pues también la trataríamos, ¿vale? Pero es importante que la zona donde más dolor va a generar el paciente sea nuestro punto diana de tratamiento. Entonces, bueno, eso es un poquito también lo que ha explicado José Manuel Sánchez sobre la del PICAS. Y ahora vamos a hablar un poco de la neuromodulación, ¿vale? De que le hicimos a esta paciente. Le aplicamos neuromodulación percutánea y también hicimos neuromodulación con el sistema superinductivo, ¿vale? A ver, sí. Vale, la neuromodulación percutánea, ¿vale? Para los que no habéis estado en las otras conferencias o lo habéis perdido, ¿vale? Es un tratamiento pionero de patología musculoesquelética basado en un abordaje del sistema nervioso mediante una técnica de agujamiento indoloro y de una estimulación eléctrica indolora. En este tratamiento se abordan diferentes estructuras con la finalidad de producir una normalización de la actividad aberrante de un nervio, produciendo una disminución del dolor, una optimización del sistema musculoesquelético, traduciéndose en un mejor rendimiento deportivo, ¿vale? Y los cambios de la neurofunción se manifiestan especialmente en el sistema vascular, sensorial y motor. Entonces aquí podemos ver, ¿vale? Una imagen de, esto es el hito, ¿vale? Que ha comentado Juan Manuel Sánchez también, y cómo están las agujas colocadas, ¿vale? En el sistema nervioso periférico. Nosotros también hacemos siempre esto ecoguiado, ¿vale? Es importante estar muy bien localizado para ser aún más efectivos con la neuromodulación, ¿vale? Y esto es el sistema superinductivo, que al final es una magnetoterapia de alta frecuencia, ¿vale? Que lo que genera al final es una neuromodulación sobre el sistema nervioso. Aquí os dejo un caso, ¿vale? El cual estamos generando una neuromodulación a nivel central, ¿vale? Y podréis ver, ¿vale? Cómo se está contrayendo aquí la musculatura a través de la estimulación del sistema nervioso, ¿vale? Es un sistema muy potente, el cual nos permite trabajar también con cambios de frecuencia. O sea, nosotros tenemos la máquina programada con programas para trabajar más sobre el dolor, programas para trabajar más sobre la activación motora, ¿vale? Entonces, es un buen complemento para el tema de la neuromodulación porque si queremos trabajar a nivel periférico y a nivel central a la vez, nos da esa versatilidad de poder hacer las dos cosas sin llegar a ser tan invasivos, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de fibras nerviosas tenemos, ¿vale? Tenemos las fibras alfa, ¿vale? Que son las que dan el dolor rápido, local, el reflejo de huida, fibras muy rápidas y fibras motoras, ¿vale? Sobre todo es muy importante este tipo de fibras cuando las estimulemos por el tema motor, ¿vale? Las fibras a beta, ¿vale? Que son las del tacto fino, sensibilidad de pie crítico, percepción, presión, vibración, temperatura, ¿vale? Las fibras B, que son las preganglioniales simpáticas, la delta, ¿vale? Que nos da el dolor agudo y local, y las fibras C, ¿vale? Dolor lento, difuso y crónico. Entonces, ¿con qué dosis trabajamos nosotros en clínica? ¿Vale? Que para mí esto es lo práctico realmente, es lo que nos va a servir en la clínica. Pacientes con dolor crónico, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Entre 1 y 4 hercios, ¿vale? Trabajamos con intensidades bajas. ¿Por qué? Porque con eso vamos a conseguir estimular la fibra C, ¿vale? Que es la que nos da, la que nos va a regular este tipo de dolor.
Después trabajamos con entre 10 y 12 hercios para reactivación motora, ¿vale? Para fibras alfa, a 80 hercios y contracción, ¿vale? Para dolores agudos, para la fibra beta, para el gate control, ¿vale? Que esto lo hemos estudiado todos. Y 80 hercios con contracción vigorosa, ¿vale? Para fibras A beta y para motoneurona. Pensar que al final se está viendo que altas intensidades nos van a generar cambios neuroplásticos, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que buscar, porque al final pensar que el ejercicio mal hecho, como en CrossFit, ¿no? Que son altas intensidades, muchas repeticiones, entrenos diarios, esto ya nos está generando un cambio neuroplástico. Imaginaros si lo estamos practicando con lesión. Entonces, nos interesa en este tipo de paciente, sobre todo, ¿no? En todos los tipos de paciente, pero en este, sobre todo, trabajar con alta intensidad, tanto con 80 hercios como picos de potencia fraccionados de EPI, pues para generar también estos cambios a nivel neuroplástico que va a ser vitales para su recuperación también, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una lesión, ¿qué pasa? ¿Vale? Se genera una alteración de las vías eferentes, que esto va a generar una inhibición de neuronas para proteger la zona, va a haber menor cantidad de fibras activas de esa musculatura y va a haber una disminución de movilidad y retracción de los tejidos para proteger la zona, ¿vale? Si la lesión no se soluciona, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Se va a generar una sensibilización periférica, después una sensibilización central, habrá alteraciones de los mecanismos reguladores del dolor y unas vías aferentes y eferentes alteradas, ¿vale? Esto es algo que nos va a pasar y que vamos a tener que en el paciente ver la cronología también de su lesión para saber si solo hay una sensibilización periférica, si ya consideramos que hay una sensibilización central, ver un poco los mecanismos neurológicos que se están produciendo en ese paciente, tanto por tiempos como lo he comentado antes, mirando los nermotomos, ¿vale? Esto va a ser muy importante tenerlo claro para enfocar bien nuestro tratamiento y ser más efectivos. Entonces, en esta paciente, ¿qué hicimos? En la fase inicial le realizamos la realización de microepi de neuromodulación central a nivel de T12 a T8 para mejorar la vascularización de extremidad superior y neuromodulación periférica de los siguientes nervios, ¿vale? Hicimos el nervio supraescapular, el nervio axilar, nervio torácico largo, nervio espinal y nervio pectoral lateral. ¿Por qué le hicimos todo esto al final? Porque era una paciente que llevaba mucho tiempo con el dolor, muy instaurado. Tenía una sensibilización central muy grande. Entonces, nos interesaba acceder al sistema nervioso por la mayor cantidad de nervios posible, ¿vale? Que le estuviesen afectando en ese hombro. Entonces, en una fase intermedia, ¿qué le hicimos? Le realizamos microepi junto a neuromodulación periférica de los nervios anteriormente mencionados, ¿vale? Y en una fase final nos dedicamos más a ser más específicos, ¿vale? Porque ya estaba empezando a realizar deporte y entonces empezamos a trabajar más lo que eran nervios que afectan a nivel escapular, como el torácico largo, ¿vale? Como el dorsal, el nervio espinal, y nos centramos bastante en este tema, ¿vale? Más para la fase ya de readaptación. Entonces, aquí podéis ver, ¿vale? En esta imagen, cómo tiene aquí colocadas todas las agujas a nivel de neuromodulación central, ¿vale? El resto para trabajar la neuromodulación periférica y aquí podemos observar la microepi, ¿vale? Para realizar este tipo de tratamiento tiene que ser pacientes que aguanten bastante porque son tratamientos bastante agresivos en sí. O sea, a nivel de que tenemos que colocar muchas agujas, que es mucho rato porque hay que realizarlas, colocarlas bien, ¿vale? Para ser muy efectivos. Entonces, no a todos los pacientes podemos llegar a este grado de tratamiento. Pero, por suerte, en nuestra clínica, al tener paciente de CrossFit, el paciente de CrossFit la verdad es que aguanta muy bien este tipo de terapia. Aquí, ¿vale? Podemos ver la neuromodulación periférica y la microepi. Aquí ya solo hacíamos periférica y microepi. Y, bueno, aquí veréis ya más específico, ¿vale? Esto ya son fases finales en la cual estamos haciendo microepi y teníamos, ¿vale? Una aguja en el torácico largo que podéis ver cómo actúa el torácico largo aquí, ¿vale? Y ahora en el nervio espinal, ¿vale? Y veis cómo realiza aquí la captación también de la escápula, ¿vale? Lo volvemos a poner para que veáis bien, ¿vale? Primero vamos a estimular el torácico largo para el serrato anterior, ¿vale? Para estabilizar bien aquí, ¿vale? Vemos como la antepulsión del hombro, ¿vale? Y después le realizamos la estimulación aquí, ¿vale? Del espinal. Esta estimulación que veis aquí está realizada a 10 hercios, ¿vale? Y es para trabajar el control motor, ¿vale? Y una vez esto ya, ¿qué realizamos? Pues el control de carga, ¿vale? Se va a ser súper importante en este tipo de paciente que vuelva a su deporte con una carga bien controlada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos ponemos en contacto con los entrenadores
e intentamos hacerle un plan de trabajo muy bien guiado y en el cual nosotros marcamos la planificación de entreno, ¿vale? Está más que demostrado que el ejercicio degenera y regenera, ¿vale? Por lo que su correcta realización será una herramienta clave para conseguir resultados óptimos y duraderos. Para ello, será fundamental determinar la localización exacta del foco de lesión para evitar generar isquemia en la zona del tejido afectado. Controlar las cargas óptimas mediante el tipo, la intensidad y la duración del ejercicio, ¿vale? Lo que os comento. Va a ser básico que el control de cargas sea muy, muy controlado, ¿vale? ¿Y cómo empezamos nosotros con el control de carga en los pacientes? Empezamos realizando isométrico, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nos va a mejorar la fuerza, nos va a mejorar la funcionalidad y vamos a poder trabajar sin movimiento, el cual nos va a permitir poder empezar a trabajar la activación de esos músculos y un poco el control motor, ¿vale? Después empezaremos a introducir excéntricos. Los excéntricos los empezamos a introducir cuando el paciente ya los tolere, ¿vale? Nosotros siempre trabajamos, siempre decimos que tiene que haber un dolor entre 2 o 3 como máximo para poder trabajar. Si no, tenemos que intentar cambiar ese tipo de ejercicio, ¿vale? Y para nosotros también es muy importante la propiocepción, ¿vale? Es importante, muy importante valorar la estabilidad articular en fatiga, lo que os comentaba antes. CrossFit a mí no me sirve valorar una articulación sin fatiga, o sea, en frío. A mí me interesa saber cómo va a actuar esa articulación, ese músculo, cómo está actuando el sistema nervioso en fatiga, porque realmente es en este deporte es como realmente, o sea, va a actuar ese músculo, ese nervio y todo, o sea, todo en conjunto el cuerpo, ¿vale? Y un formato que utilizamos mucho ya en fases un poco más avanzadas es el sistema del HSR, ¿vale? Generamos fuerzas a lo largo de todo el recorrido muscular en ambas fases, lo que reforzará tendones y músculos en toda longitud, o al menos lo intentaremos. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Trabajamos con peso, ¿vale? El cual puede hacer 15 repeticiones durante 3 series y haciendo 3 segundos de fase excéntrica, 3 segundos de concéntrica y 2 segundos de pausa, ¿vale? Buscaremos como la 15 RM de ese protocolo, ¿vale? Y es importante llegar a esas 15 repeticiones, porque al final vamos a conseguir también un poder bastante remodelador de ese tejido, ¿vale? Imaginaros, o sea, hacemos la terapia manual, le generamos la diatermia, al final estimamos el sistema nervioso simpático, trabajamos sobre el tejido a nivel biológico, trabajamos la funcionalidad a través también del sistema nervioso y acabamos haciendo el ejercicio. O sea, ese paciente se va a casa con un trabajo muy grande hecho y que no nos podemos dejar ninguna fase de este tratamiento. ¿Por qué es tan importante la terapia manual como la fisioterapia invasiva como el ejercicio terapéutico de después? ¿Vale? ¿Y qué va a ser lo más importante? La vuelta al trabajo, al final, el return to play famoso, ¿vale? Introduciendo sus ejercicios, los ejercicios de su día a día. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro centro tenemos un gimnasio de CrossFit montado para que puedan hacer los ejercicios aquí y empezar los primeros entrenos a hacerlos aquí. Entonces, nos aseguramos que haya un buen control de cargas, que dejen descansar ese tejido y ver que biomecánicamente, cuando entra en fatiga, el cuerpo sigue actuando bien. Va a ser súper importante. Y bueno, para acabar ya, ¿vale? Que creo que se nos ha alargado un poquito la cosa. Hay una frase que me gusta mucho, ¿vale? Que para decir, ahora hay una tendencia, ¿no? De evidencia científica o experiencia clínica. Se está tirando mucho que la gente, ¿no? Que el ejercicio terapéutico solo es lo único que, o lo que más evidencia científica tiene, ¿no? Que EPIC cada vez está teniendo más, pero bueno, la evidencia científica en lo que es el ejercicio es muy grande. Pues para mí, o sea, tratar a nuestros pacientes solo basándonos en estudios científicos es como cocinar con recetas sin oler ni probar lo que estamos cocinando, ¿vale? Creo que todos pensamos lo mismo y la experiencia clínica hoy en día es totalmente básica, ¿vale? No olvidemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, ¿vale? Y bueno, daros las gracias a todos por haberme escuchado, daros las gracias al primer congreso de fisioterapia invasiva. Y bueno, esto es todo y espero que os haya gustado. Totalmente. Muchísimas gracias, Gerard, por tu aportación y totalmente comparto contigo en el tema de la evidencia científica, ¿verdad? Hoy en día nosotros clínicamente no podemos comparar los estudios a nivel clínico. Creo que muchos coincidimos con que los estudios científicos no son muy relevantes a la hora de hacer nuestras terapias y como estamos viendo, EPI va de camino
en la ciencia perfectamente y también con resultados clínicos que es al final por lo que nuestros pacientes vienen a consultar con nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí, al final no podemos olvidarnos de que somos clínicos y que tenemos un criterio como clínicos. Y al final basarlo solo todo en estudios científicos, creo que nos perdemos muchas cosas por el camino. Totalmente. Gerald, muchísimas gracias por tu tiempo y nos A estamos vosotros. viendo seguramente mañana para la mesa de debate, así que esperemos que pueda estar presente. Y muchísimas Perfecto. gracias una vez más. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Por tanto, bueno, nosotros vamos cerrando un día más de congreso. Este ha sido el cuarto día en donde tuvimos la ponencia de nuestro doctor, en donde tuvimos la ponencia de Gerard, que fueron realmente muy enriquecedoras, fueron ponencias, por más de que nos perdimos de otras dos ponencias espectaculares, pudimos escuchar dos ponentes muy buenos, así que les esperamos mañana. Mañana hacerles recordar que tenemos 3 ponencias. La de Javier Alfonso, que no pudo el día miércoles, el día de ayer. También tenemos la ponencia de Chema Esteban, y también tenemos la ponencia de nuestro ponente italiano, Juan Carlos Gessi. Así que estaremos atentos a su ponencia, a no perderse ninguna, porque van a ser mucho más didácticos y vamos a aprender mucho en los síndromes de compresión. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana, Dios mediante.